En Estados Unidos hay un río que se desborda más rápido de lo que llena su tina. En solo unas horas, el río Guadalupe puede subir más de 30 pies en solo unas pocas horas. Suele ocurrir en plena noche, dejando a la gente casi sin tiempo para reaccionar. Para cuando alguien entiende lo que está pasando, ya puede ser demasiado tarde. Campamentos y casas enteras han sido arrasados en la oscuridad sin previo aviso, y eso es lo que hace al Guadalupe tan inquietante. A la luz del día, parece completamente inofensivo. Es el tipo de río por el que la gente flota en neumáticos, en el que los niños chapotean durante el verano. Pero este río atraviesa una parte del centro de Texas, conocida como el Callejón de las Inundaciones Repentinas, y el nombre no es una exageración. Esta región experimenta algunas de las inundaciones repentinas más intensas y frecuentes de los Estados Unidos. La razón no es solo el mal tiempo, sino la forma en que la tierra y el cielo trabajan juntos. Empecemos con el terreno. La región de las colinas de Texas está llena de pendientes pronunciadas, así que cuando llueve, el agua baja rápido. Normalmente, el suelo absorbería parte de esa agua, ralentizando las cosas. Pero aquí, el suelo es delgado y debajo hay piedra caliza sólida. Es bastante dura y densa, básicamente impermeable. Así que en lugar de absorberse, el agua se extiende y corre por la superficie. Al mismo tiempo, decenas de pequeños arroyos empiezan a crecer. Por sí solos podrían no parecer una amenaza, pero durante una tormenta, todos se llenan a la vez, alimentando al Guadalupe como afluentes en un embudo. Lo que empieza como una lluvia dispersa se convierte rápidamente en una única y poderosa crecida. Por encima de todo esto, la atmósfera hace su parte. El aire cálido y húmedo del Golfo de México se desplaza hacia el interior y es empujado hacia arriba por la escarpa de Balcones, una línea de colinas empinadas que atraviesa la región. A medida que el aire sube, se enfría y libera humedad, a menudo en aguaceros intensos. Si una tormenta se estanca, puede descargar cantidades masivas de lluvia sobre la misma zona en poco tiempo. Esta combinación es lo que hace que el río sea tan peligroso. Los niveles de agua pueden subir 20 pies en una hora o más de 30 pies en unas pocas horas. Y como estas inundaciones suelen ocurrir de noche, la gente no las ve venir. No hay un aumento gradual ni una advertencia clara, solo una fuerza repentina y abrumadora. Esto no es algo de una sola vez, se ha repetido por décadas. Por ejemplo, en 1987, una inundación repentina en el Guadalupe cobró la vida de 10 adolescentes en un campamento de verano. Más recientemente, inundaciones similares han arrastrado autos y cobrado vidas en áreas cercanas, a menudo temprano en la mañana, cuando la visibilidad es baja y la gente es tomada por sorpresa. Lo más difícil de entender es lo normal que se ve todo justo antes de que suceda. Todo lo que ves es un río tranquilo, el lecho seco de un arroyo, un camino que parece seguro de cruzar. Luego, en cuestión de minutos, todo cambia. El río Amazonas es famoso por sus pirañas, tiburones toro y otras criaturas que no querrías encontrar. Pero hay ríos aún más peligrosos en el mundo. El más profundo de ellos, el Congo, alcanza tal profundidad en algunas de sus secciones que incluso la luz no puede llegar hasta allí. Es el único río importante que cruza el Ecuador 2 veces y transporta suficiente agua para llenar más de 13 piscinas olímpicas en el Océano Atlántico cada segundo. Incluso los navegantes más experimentados tienen problemas para atravesar todas sus fuertes corrientes, los rápidos en su parte superior y las cascadas y gargantas en la sección inferior. Las corrientes del Congo son tan rápidas y poderosas que incluso dividen animales como lo hacen las montañas y los océanos. Hay nuevas especies de peces que están evolucionando por separado en las dos orillas, ya que no pueden cruzar al otro lado y reproducirse entre sí. Uno de los tipos de peces más peligrosos que habitan aquí es el pez tigre Goliat. Estos monstruos, que pueden alcanzar hasta 1,5 metros y se desplazan a una velocidad de 40 kilómetros por hora, son parientes de las pirañas.
Sus bocas están llenas de dientes afilados y despiadados como cuchillas. Sus hembras ponen cientos de miles de huevos y las crías son depredadoras desde que nacen. Tienes una buena razón para temerle al pez tigre Goliat, ya que son los únicos peces de agua dulce en África que han atacado a cocodrilos e incluso a humanos. De acuerdo, no nadaré ahí. Hay densas selvas y una fauna salvaje más hambrienta, que incluye serpientes y algunos hipopótamos agresivos a lo largo del río. Aún así, se utiliza como una vía fluvial en África Central, por lo que las barcazas que navegan en él durante semanas a menudo están abarrotadas con hasta 2,000 personas. Y sí, se vuelcan cada cierto tiempo. Y si crees en el folclore local, hay una cosa más a la que deberías temerle. El que detiene el flujo de los ríos, una bestia parecida a un dinosaurio que supuestamente vive en la cuenca del río Congo. Ha habido más de 100 avistamientos en el último siglo, pero nadie puede proporcionar pruebas sólidas de que la bestia sea real. A comienzos del siglo XXI, hubo una serie de terribles y misteriosas historias sobre el río Cali en Asia. Algo descrito como un cerdo de agua de color barro arrastraba a los nadadores bajo el agua frente a testigos aterrorizados. El biólogo británico Jeremy Wade se dispuso a resolver el caso. Notó que todos los incidentes aterradores ocurrían en un lugar específico, que se extendía aproximadamente 6,5 kilómetros. Los aldeanos le contaron que esta criatura estaba creciendo grande y malvada debido a toda la comida que conseguía. Wade examinó el agua con una sonda de profundidad y pensó que podría haber sido un remolino. Luego, el monstruo arrastró un búfalo de agua doméstico al agua. Y los búfalos son grandes y pesados, por lo que la criatura que lo atacó tendría que haber sido súper fuerte. Los cocodrilos de agua salada no van tan lejos tierra adentro, y las especies locales más comunes no viven en aguas frías. Tampoco había tiburones toro en la zona. Finalmente, Wade avistó varios bagres gunch bajo el agua. Algunos de ellos eran del tamaño de un humano. No podían capturar a estos monstruos con una caña de pescar común, pero una construcción ceremonial especial hizo el trabajo. El pez más grande medía 2 metros de largo y pesaba 3 veces más que un gunch promedio. Era lo suficientemente grande como para derribar a un humano o a un animal grande, pero Wade mencionó que podría haber ejemplares incluso más grandes viviendo en el río Cali. El río Orinoco, en Sudamérica, es peligroso para navegar debido a unas curvas bastante locas y fuertes corrientes submarinas. Es fácil perderse en él, incluso si tienes tu GPS encendido. Hay cascadas repentinas a lo largo y debes estar preparado para manejarlas si quieres sobrevivir. El río es el único hogar de un raro cocodrilo del Orinoco, y hay algunos peces vampiro que resultan bastante aterradores nadando por sus aguas. Este pez payara tiene dagas afiladas y puntiagudas que cubren sus encías y 2 colmillos alargados que emergen de sus mandíbulas inferiores. Podría visitar a un ortodoncista y usar algunos frenos, ¿no crees? Es un cazador feroz que siempre está buscando su próxima víctima, que será un pez de tamaño mediano o grande. Si un humano atrapa a un payara, se defenderá. Le dejará cortes, mordiscos y mordidas. Sin embargo, no hay casos conocidos de esta belleza quitándole la vida a un humano. Bien, supongo que eso es bueno. El río amarillo en China recibió su nombre por su color, pero no siempre fue tan amarillo. Se formó hace al menos 30 millones de años y ha cambiado su curso más de 30 veces a lo largo de los siglos. Los sedimentos amarillos que se desplazan río abajo desde una meseta a lo lejos lo transformaron de claro a turbio. Esta sustancia de grano fino se acumuló en el fondo del río y formó presas naturales. Las enormes cantidades de agua que transporta el río necesitan encontrar su camino hacia el mar. Y es entonces cuando ocurren grandes inundaciones, las cuales se llevan varios millones de vidas en diferentes épocas. Los lugareños intentaron resolver el problema construyendo diques cada vez más altos, pero solo empeoraron las cosas. El agua que salía del río no tenía a dónde regresar, ya que el lecho estaba más alto que la tierra circundante. Esto incluso cambió su desembocadura. Ahora hay presas y diques masivos a lo largo del río para intentar contenerlo. El río Paraná es el segundo más largo de América Latina y tiene muchos afluentes.
fluyen desde las tierras altas cerca de los Andes y hay un enorme drenaje en la temporada de lluvias. Esto hace que sea un hogar perfecto para... ¿adivina qué? Pirañas. Hay entre 30 y 60 especies de estos aterradores peces en las aguas del Paraná. A finales de 2013, atacaron a bañistas que se refrescaban en el agua en un día caluroso. La gente comenzó a salir corriendo del río al sentir que algo la mordía. Afortunadamente, nadie perdió la vida en el incidente, pero aún se considera uno de los ataques de pirañas más audaces jamás registrados. Más tarde, los biólogos determinaron que el tipo de pirañas llamadas palometas era el culpable de esto, y que probablemente los humanos habían perturbado sus áreas de reproducción. ¡Vaya! El Paraná también tiene una fuerte corriente que resulta difícil de superar para los barcos y nadadores. Además, a menudo se desborda, lo cual puede ser peligroso para las personas que viven en las áreas circundantes. El río más largo del mundo, el Nilo, atraviesa 11 países hasta desembocar en el mar Mediterráneo. Expediciones han pasado siglos buscando su fuente y aún nadie sabe con certeza dónde comienza. Sumando al misterio, el majestuoso Nilo toma un giro inesperado justo en medio del Sahara. Científicos descubrieron que se debe a una enorme formación rocosa subterránea de hace millones de años. El Nilo fue la autopista acuática más importante para las civilizaciones a lo largo de los siglos, pero tiene algunos habitantes bastante peligrosos, como cocodrilos que pueden llegar a medir 6 metros de largo, lo cual es un poco más que la altura de una jirafa promedio. Estos malos pueden alcanzar una velocidad de 48 kilómetros por hora en tierra y se cobran la vida de un par de cientos de personas cada año. A veces, los hipopótamos que también viven aquí persiguen botes, y serpientes venenosas como la mamba negra y la cobra egipcia se suman al conjunto. Una de las criaturas más peligrosas en el Nilo es el mosquito, ya que transporta todo tipo de enfermedades que afectan a cientos de miles de personas. El río Brahmaputra, en Asia, transporta aguas de los majestuosos Himalayas. Cuando la nieve en las montañas se derrite, el río se desborda de manera masiva, lo que provoca deslizamientos de tierra. A su vez, obliga a millones de personas a mudarse y se cobra la vida de cientos de animales en los parques nacionales cercanos. Estas inundaciones también son comunes durante la temporada del monzón en India, de junio a octubre, con fuertes lluvias. El curso del río Brahmaputra ha cambiado de forma increíble en los últimos 2 siglos y medio. La erosión es otro peligro que oculta. Las orillas del río están principalmente compuestas de arena y limo poco cohesivos, y aunque la tasa de erosión ha disminuido, sigue siendo la razón por la que muchas personas pierden sus tierras y se ven desplazadas. El Brahmaputra es uno de los pocos ríos en el mundo que tiene una marea viva. Es una fuerte ola de marea que avanza río arriba contra la corriente, donde un río desemboca en un océano o mar. Y ahí lo tienes. Contrario a la creencia popular, considerar al Nilo como el río más largo del mundo podría ser una equivocación. La medición de la longitud de un río implica más que calcular la distancia entre su punto de inicio y su punto final. Los ríos son sistemas complejos compuestos por diversos afluentes que impactan significativamente en su longitud total. De hecho, al considerar estos afluentes, la cifra inicial puede aumentar hasta 3 veces, como lo ejemplifica el río Mississippi. Desde su origen en Itasca hasta su desembocadura en Nueva Orleans, la medición sugiere una longitud. Sin embargo, la inclusión del río Missouri cambia esta percepción por completo. Esta discrepancia ha alimentado debates continuos sobre la longitud del Nilo en comparación con la del río Amazonas. A pesar de que Google reconoce al Nilo como el río más largo del mundo, puede que esto no se corresponda con la realidad factual. Esa es una buena manera de decirlo. Para comprender este concepto, imagina los ríos como las venas dentro de un cuerpo humano. Sería incorrecto asumir que una persona de 2 metros de altura solo tiene 2 metros de venas, ¿verdad? Las venas se entrelazan de manera intrincada por todo el cuerpo, al igual que una vasta red. Los ríos operan bajo el mismo principio, y la longitud del río principal no es lo único que hay que considerar. La extensa red de afluentes tiene igual importancia.
Los ríos atmosféricos son fascinantes fenómenos meteorológicos caracterizados por corrientes de aire que transportan increíbles cantidades de vapor de agua desde la selva amazónica en el norte de Sudamérica hasta el norte de Argentina. Estas autopistas aéreas funcionan como conductos esenciales para la humedad vital transportada por estos ríos aéreos, y su influencia se extiende por las regiones centro-oeste, sureste y sur de Brasil, moldeando los patrones de lluvia en estas regiones. Cuando estos ríos etéreos convergen con condiciones meteorológicas específicas, como un frente frío, la humedad latente que llevan puede transformarse en la tan necesaria lluvia. Esta precipitación desempeña un papel vital no solo en la sustentación de los diversos ecosistemas de la región, sino también en el apoyo a la próspera economía de Brasil de múltiples maneras. La importancia de este fenómeno es evidente, ya que permite el riego de cultivos, asegurando la productividad agrícola y la seguridad alimentaria. Además, repone los ríos locales, ya que mantiene el flujo de agua constante y la vida acuática. Por otra parte, el agua recolectada por estos ríos se canaliza hacia embalses y proporciona así una fuente confiable de energía para la nación. La cantidad de agua transportada por los ríos aéreos puede igualar o incluso superar la enormidad del caudal del Amazonas. Así, cuando unimos el convencional río Amazonas con su contraparte aérea, se vuelve significativamente más grande que el Nilo. También se observan ríos atmosféricos en la cuenca del Congo, donde el clima está predominantemente conformado por la humedad que emana del Océano Atlántico y los bosques de la cuenca del Congo. Este increíble fenómeno da lugar a niveles de evaporación tan altos como de 1 a 2 metros de agua por año. Estos ríos varían en tamaño y fuerza, pero en promedio transportan un volumen de vapor de agua comparable al flujo de la desembocadura del río Mississippi. En casos raros, los ríos atmosféricos poderosos pueden llevar hasta 15 veces esa cantidad. Cuando estos ríos alcanzan la Tierra, liberan el vapor de agua acumulado, lo que da como resultado lluvias o nevadas. Aunque los ríos atmosféricos se presentan en diversas formas, aquellos con alto contenido de vapor de agua y vientos intensos pueden causar precipitaciones extremas e inundaciones, especialmente cuando permanecen sobre cuencas propensas a anegarse. Un ejemplo de un río atmosférico bien conocido es el Pineapple Express, un sistema capaz de transportar humedad desde regiones tropicales cerca de Hawái hasta la costa oeste de Estados Unidos. Estos fenómenos pueden interrumpir el tráfico, desencadenar deslizamientos de tierra y causar una destrucción significativa de vidas y propiedades. Sin embargo, no todos los ríos atmosféricos representan riesgos. Muchos son sistemas más débiles que proporcionan lluvia o nieve valiosa, esencial para mantener los suministros de agua. Por otra parte, juegan un papel crítico en el ciclo global del agua y tienen una asociación estrecha con el suministro de agua y las inundaciones, particularmente en el oeste de los Estados Unidos. Además del potencial de inundaciones, los ríos atmosféricos también contribuyen a aumentos deseables en el manto de nieve. Una serie de ríos atmosféricos fue responsable de tormentas invernales intensas que azotaron la costa oeste de Estados Unidos, desde el oeste de Washington hasta el sur de California, entre 2010 y recientemente a principios de 2024, provocando precipitaciones de entre 28 y 63 centímetros en ciertas regiones. Entonces, si el vapor de agua puede considerarse un río, surge la pregunta, ¿qué más puede clasificarse como un río? Sorprendentemente, incluso sin agua, otra cosa puede considerarse un río. Este fenómeno fascinante es el wadi, que en realidad es un valle fluvial. Los wadis se pueden encontrar en áreas desérticas de pendiente suave y casi planas. A diferencia de los ríos tradicionales, los wadis no tienen cauces permanentes debido a la presencia esporádica de flujo de agua. Como resultado, exhiben patrones de ríos entrelazados, causados por el suministro limitado de agua y la abundancia de sedimentos. El agua que logra llegar al lecho del arroyo se filtra hacia abajo y provoca una disminución repentina de energía y una deposición significativa. Además, los wadis pueden desarrollar diques de sedimentos que alteran los patrones del arroyo durante las siguientes inundaciones repentinas. Curiosamente, el viento también desempeña un papel en la deposición de sedimentos dentro de los wadis. Cuando los sedimentos de los wadis están sumergidos o húmedos, los que son transportados por el viento se depositan sobre ellos y terminan en una mezcla de sedimentos tanto del agua como del viento.
Los ríos pueden ser peculiares no solo porque consisten en arena o aire, sino también por sus fascinantes coberturas. En ciertas condiciones, el río Dee de Escocia revela una vista intrigante. Peculiares formaciones congeladas que se asemejan a nenúfares. Estas formaciones, llamadas panqueques de hielo o hielo en panqueque, ocurren de manera natural cuando las olas suaves hacen que trozos lisos de hielo choquen y terminen con bordes lisos y redondeados. A medida que estos discos de hielo interactúan con las olas, ganan bordes elevados, lo que les da una apariencia similar a los nenúfares. Por lo general, el hielo de panqueque tiene una consistencia algo parecida a la de la escarcha. Algunos informes de los medios han sugerido que el hielo del río Dee se formó a partir de espuma congelada, pero los científicos explican que, aunque es plausible, el hielo de panqueque se desarrolla a través del proceso de colisión. Con el tiempo, estos panqueques a menudo se fusionan, formando grandes láminas de hielo. Si el hielo se vuelve lo suficientemente grueso y el agua permanece turbulenta, puede doblarse, fracturarse y apilarse sobre sí mismo, y así se forman estructuras notables llamadas crestas de hielo. Ahora, imagina un río no hecho de agua, sino de metano. Puede parecer una idea descabellada, pero en Titán, la luna de Saturno, esto es una realidad. Big Flumina, un fascinante río de Titán, tiene metano y etano líquidos y ha sido comparado con el majestuoso Nilo. Con una extensión de más de 400 kilómetros, fluye elegantemente hacia Ligeia Mare, que es el segundo mar de hidrocarburos más grande de Titán. Mientras que la mayor parte de la superficie de Titán está compuesta de hielo de agua, Big Flumina se destaca como un impresionante río que talla cañones en el terreno helado e imita la roca sólida. Los científicos de la NASA creen que este extraordinario río alberga rápidos, remolinos e incluso cascadas que imitan las características encontradas en los ríos de la Tierra. Cuando la sonda Cassini de la NASA llegó a Saturno en 2004, su objetivo principal era explorar este gigante planeta y sus lunas. Los científicos estaban particularmente interesados en encontrar evidencia de metano líquido en Titán debido a su temperatura superficial única y su atmósfera rica en metano. Sin embargo, las observaciones iniciales de Cassini, concentradas en la región ecuatorial de Titán, decepcionaron a los investigadores, ya que no encontraron señales de mares o ríos. Esta decepción se convirtió en emoción cuando la órbita de Cassini cambió, lo que permitió al equipo enfocarse en otras áreas de la superficie de Titán utilizando técnicas de radar. Sorprendentemente, las señales de radar rebotaron en varias características anguladas y rugosas, como dunas de arena, acantilados y rocas. Pero cuando el radar alcanzó las regiones polares de Titán, las señales revelaron misteriosas manchas oscuras que se parecían a lagos, ríos y afluentes similares a los encontrados en la Tierra. Este descubrimiento revolucionario ocurrió en diciembre de 2012, cuando Janira DeVoe, una científica que trabajaba con el equipo de Cassini, anunció una imagen captada en septiembre del mismo año. La imagen mostraba un río parecido al Nilo, que se extiende más de 320 kilómetros en un curso relativamente recto y que indica una correlación con fallas similares a las de otros ríos cercanos. Este notable cuerpo fluyente navega a través de terrenos escarpados e inclinados, lo que sugiere la ocurrencia de procesos tectónicos comparables a los de la Tierra. Hay un río en América del Norte que no debería existir. Bueno, al menos según los científicos. La mayoría de los ríos normales en el mundo se unen corriente abajo, fluyen cuesta abajo y finalmente entregan sus aguas a un océano o un lago. Pero el río Echimamish en Canadá no sigue las reglas y fluye en ambas direcciones. Su nombre incluso significa agua que fluye en ambos sentidos en el dialecto local. Él cree. El Echimamish tiene apenas unos 59 kilómetros de largo, pero solía ser una parte importante de la ruta de los comerciantes de pieles desde la bahía de Hudson hasta el lago Winnipeg. Corre entre el río Hayes y el Nelson. Sus aguas son bastante poco profundas y oscuras, ya que fluye a través de turberas. Las cosas se ponen interesantes cuando llegas a las charcas de castores. Las personas que se aventuran allí dicen que el Echimamish fluye hacia los ríos Hayes y Nelson, comenzando desde la charca central de castores. Es difícil determinar exactamente dónde se divide el agua, ya que el río atraviesa un país pantanoso casi plano y su corriente es apenas perceptible. El próximo río en nuestra lista es el Casiquiare en Sudamérica, y es como un equivalente hidrológico de un agujero de gusano entre dos galaxias.
Es el único canal natural en la Tierra que conecta dos grandes ríos, el Alto Orinoco, que finalmente desemboca en el Océano Atlántico, y el Río Negro, el mayor afluente por la izquierda del río Amazonas. Este tipo raro de división se llama bifurcación y ocurre cuando un solo río se divide y envía su agua a dos lugares diferentes. El Orinoco de hecho pierde parte de su agua hacia el Cassiquiare. Desde allí, el agua fluye lentamente hacia el Río Negro. Durante los meses de lluvia hay más inundaciones y corrientes más fuertes, por lo que una mayor cantidad de agua se desvía. Para muchas comunidades locales, el Cassiquiare es más que solo un río, es sagrado. Lo ven como un camino creado por los espíritus ancestrales para unir los grandes ríos. Otros relatos dicen que poderosos dioses modelaron la tierra para crear esta vía fluvial especial. El río Guayambo en Surinam puede fluir hacia el este y hacia el oeste dependiendo de su estado de ánimo. Es broma, debes culpar a la lluvia y a la actividad humana por este comportamiento inusual. Las personas colocan esclusas en el río para desviar su curso. Una esclusa, por ejemplo, está allí para ayudar a los agricultores de arroz a obtener suficiente agua. Hay al menos 3 puntos de bifurcación en el río. Controlar el Guayambo y predecir a dónde se esparcirán los contaminantes es complicado. Está cerca de sitios de minería de oro y producción de petróleo, así que es un verdadero problema. Si alguna vez has querido beber agua de 2 océanos al mismo tiempo, el North Two Ocean Creek en Wyoming es el lugar ideal. Comienza en lo alto de la cordillera Teton y luego se divide en 2 ramales. El Pacific Creek se une al más grande Snake River, que se fusiona con el río Columbia y finalmente llega al Océano Pacífico. El Atlantic Creek se dirige al este y fluye hacia los ríos Yellowstone, Missouri y Mississippi, desembocando finalmente en el Golfo de México. Si conectas las cuencas de los 2 arroyos en un mapa, obtendrás una línea azul continua entre Oregón y Luisiana. Los exploradores que buscan el paso del noroeste entre los 2 océanos nunca supieron que podrían haber usado este arroyo. Solo habrían necesitado botes realmente pequeños. Algunos científicos creen que la trucha degollada conocía esta ruta mucho antes que las personas. Lograron migrar del Snake River al río Yellowstone, probablemente utilizando este arroyo. La próxima estrella en nuestra lista podría apoderarse del poderoso Mississippi. Hace unos 12.000 años, el Mississippi comenzó a desviarse hacia la cuenca del Río Rojo. El Mississippi se mantuvo en su camino original y el agua de la antigua ruta del Río Rojo se convirtió en lo que ahora llamamos el río Atchafalaya. Solía estar atascado con troncos durante unos 48 kilómetros y no era apto para la navegación. A mediados del siglo XIX, los colonos europeos despejaron el atasco de troncos, pero el flujo de agua cambió tanto que podría afectar el bajo Mississippi. Por eso, se construyeron estructuras especiales en la bifurcación para controlar el flujo de agua entre los ríos. A veces, hasta la mitad del agua del Mississippi puede ser absorbida por el Atchafalaya. Puedes ver esta enorme cantidad de agua incluso en fotos satelitales. Los mapas digitales de elevación y los modelos computarizados también muestran con precisión cómo se dividen los ríos. Si esos sistemas de control no existieran, el Atchafalaya probablemente se apoderaría y robaría la mayor parte del agua del Mississippi. Nueva Orleans podría perder su principal fuente de agua dulce y el transporte marítimo a lo largo del Mississippi recibiría un gran impacto. El arroyo Partido en el sur de Argentina también lleva sus aguas a 2 océanos al mismo tiempo. Comienza en lo alto de la cordillera de los Andes y atraviesa un bosque empinado cubierto de árboles. Al salir del cañón, entra en un área más amplia donde una gran formación rocosa se encuentra justo en el medio del arroyo y lo divide en 2. Un lado del arroyo, el izquierdo, gira hacia el sur y eventualmente alcanza el Océano Atlántico. El otro lado gira hacia el norte y desemboca en el Pacífico. Es bastante único porque la bifurcación no ocurre en una llanura baja, sino en una silla de montañas. Es algo así como una depresión entre 2 picos de montañas. Sin embargo, no encontrarás mucho sobre el arroyo Partido en la mayoría de los mapas. Eso se debe en parte a que la zona no fue bien cartografiada hasta finales de 1800 y en parte a que el arroyo es pequeño y está rodeado por muchos ríos y lagos más grandes que suelen recibir toda la atención. Además, aún no hay modelos de flujo de agua públicos disponibles para este arroyo. Sin embargo, las personas han confirmado la división usando imágenes aéreas y fotos tomadas por excursionistas y viajeros. Un modelo digital de elevación también muestra que si vertieras agua justo en el área donde se supone que se divide, naturalmente fluiría en ambas direcciones.
Divide Creek se encuentra justo en la frontera entre Columbia Británica y Alberta, en Canadá. Este arroyo desciende de una montaña y llega a un área con forma de silla de montar llamada Kicking Horse Pass, donde se divide en dos. Esto ocurre debido al Summit Lake, que está ubicado justo al oeste de la divisoria continental. Hace mucho tiempo, Summit Lake era mucho más grande y probablemente se extendía a lo largo de todo el paso. Tal vez causó que el arroyo se dividiera también en ese entonces, pero con el tiempo el lago se achicó y ahora solo existe en el lado oeste, por lo que deja atrás un pantano justo en el punto más alto del paso. Al igual que Arroyo Partido, Divide Creek no aparecía en muchos mapas antiguos. Es pequeño y la zona está cubierta por un denso bosque, así que incluso las fotos aéreas no muestran claramente la división del arroyo. La mejor prueba que tenemos hoy en día proviene del Parque Nacional Yoho, donde un marcador explica la bifurcación. Está colocado a lo largo de un sendero de caminatas y si estás buscando una aventura, puedes tomar un pequeño desvío que lleva justo al lugar donde Divide Creek se divide. ¿Qué tal un lago para variar? El Wollaston está escondido en el extremo noroeste de Saskatchewan, Canadá. Lo más interesante de este lago es que también se bifurca. Cerca de su extremo norte, alrededor del 90% de sus aguas fluyen hacia el río Cochrane y se dirigen al noroeste, y alrededor del 10% fluye hacia el río Fond du Lac y va hacia el noroeste. El destino final del agua, ya sea hacia el océano Ártico o la bahía de Hudson, depende de qué lado de la larga península se encuentre. Los mapas y modelos muestran que aún podría haber algo de agua fluyendo entre ambos lados de la península, así que técnicamente no es una bifurcación perfecta, pero sigue siendo una de las características naturales más fascinantes que existen. La propia península se está erosionando con lentitud y eventualmente podría desaparecer. Sin embargo, los geólogos dicen que debido al diseño en forma de Y del lago, el agua continuará dividiéndose en ambos sistemas fluviales sin importar lo que pase. Mucho antes de que los exploradores europeos llegaran, la gente local, los Chipewyan, ya sabían lo especial que era el lago Wollaston. Lo llamaron Manito, que significa espíritu. Creían que tenía poderes sobrenaturales debido a su rara posición en la cima de dos importantes cuencas hidrográficas. La mayoría de los ríos del mundo desembocan en el mar, pero el Okavango, ubicado en África, lleva sus masivas aguas directamente al desierto del Kalahari y parece que logra hacer lo imposible y desafía la gravedad. El Okavango comienza en las tierras altas de Angola, recorre 1.600 kilómetros como cualquier otro río normal y luego termina en el delta interior más grande de la Tierra, conocido como el Pantano del Okavango. El delta tiene pendientes de tierra que descienden casi 45 metros, lo que es aproximadamente la mitad de la altura de la Estatua de la Libertad. La zona donde ahora se encuentra el delta del Okavango solía ser parte de un lago que se secó hace aproximadamente 2000 años. Sus aguas tardan varios meses en completar su recorrido y el paisaje allí nunca es el mismo. El primer europeo que encontró el delta fue el explorador escocés David Livingstone. Cuando lo vio por primera vez quedó impactado al notar que el agua parecía fluir hacia atrás e incluso cuesta arriba. Observó dos fuertes corrientes que conectaban el Okavango con los sistemas de humedales al este. Décadas después, otros exploradores los vieron completamente secos. Varios años más tarde, las corrientes de agua estaban llenas de nuevo y continuaban vaciándose y llenándose, a veces cambiando de dirección. Los científicos lograron explicar este misterio cuando encontraron una red oculta de fallas, parte del gran valle del Rift bajo la arena. Cuando se producen terremotos grandes, como el de Indonesia en 2004, la Tierra desencadena una reacción en cadena. Pequeñas grietas subterráneas se desplazan lo suficiente como para enviar un goteo de agua río abajo, lo que comienza una inundación que eleva los niveles del agua. Además, en mayo y junio, cuando empieza el invierno en el hemisferio sur, las inundaciones traen más agua dulce y vida al pantano. Las islas quedan completamente sumergidas durante las inundaciones máximas y luego resurgen al finalizar la temporada húmeda.
La vida silvestre simplemente adora toda el agua en el delta, y allí a menudo se pueden ver elefantes migratorios bañándose entre nenúfares rosas y peces plateados, brema, barbos y otros peces. Hay leones, guepardos, búfalos, ñus, hipopótamos, cebras, perros salvajes, cocodrilos y otras especies de animales. Cigüeñas, ibis, garzas, grullas y gansos disfrutan volar por el área, junto con otras 450 especies de aves. Aunque el Okavango tiene abundante agua que es invaluable en el desierto, la gente apenas se establece a lo largo de sus orillas. Un gran problema aquí es la mosca tsetse, pero si te sientas aventurero puedes ir allí para experimentar un safari acuático. Científicos del Imperial College de Londres descubrieron por casualidad un río completamente inesperado bajo la capa de hielo antártica. Absorbe agua de una zona tan grande como Alemania y Francia combinadas. Antes, los científicos pensaban que los lagos bajo el hielo antártico simplemente estaban aislados, pero ahora resulta que son parte de una red de ríos interconectados. El agua bajo el hielo puede formarse de dos maneras, o bien por la nieve derretida que se filtra hacia abajo, o por el calor natural de la tierra y el hielo que se mueve sobre el suelo. El Ártico experimenta mucho deshielo superficial durante el verano, pero la Antártida generalmente es muy fría para eso. Este río recién descubierto es la prueba de que hay mucha agua allí, solamente por el derretimiento del hielo desde abajo. Este río podría hacer que la Antártida pierda su cobertura de hielo mucho más rápido. Si las cosas se calientan lo suficiente como para derretir la superficie, esa agua podría precipitarse hacia abajo y alterar la base de la capa de hielo, convirtiendo a la Antártida en un desastre de deshielo similar a Groenlandia. Si el hielo comienza a moverse más rápido de lo que el agua puede manejar, va a crear más fricción y a generar aún más agua, lo que acelerará el proceso de fusión. Los investigadores tienen la misión de profundizar en cómo funciona este sistema fluvial y ver si está causando problemas en otras partes del continente helado. Entender lo que sucede allá abajo podría darnos una alerta sobre cómo una Antártida cambiante podría sacudir todo el planeta. El río Road en Montana fluye por poco más de 76 metros entre Giant Spring y el río Missouri. Fue mencionado en el libro Guinness de los récords como el río más corto del mundo, pero tuvieron que eliminar esta categoría por completo debido a un acalorado debate sobre este título. Los residentes de Oregon afirmaban que su río era el campeón absoluto, ya que todo depende de cuándo los midas. Podría haber ríos incluso más cortos en Noruega o Indonesia, dependiendo de lo que consideres como río. La definición oficial dice que es algo que tiene agua fluyendo constantemente en forma de corriente y que es alimentado por fuentes de tierras altas u otro río, lago o cuenca hidrográfica. Los arroyos y riachuelos fluyen juntos para formar arroyos. Los arroyos se convierten en ríos y los ríos llevan el agua de tierras altas a tierras bajas, desembocando en el océano. Hay 12 órdenes de ríos y los dos primeros niveles no tienen otros arroyos que los alimenten. Así que Row y sus otros pequeños amigos merecen técnicamente el título de ríos. Me alegra que hayamos aclarado eso. El río Negro en Sudamérica es el río de aguas negras más grande del mundo y el mayor afluente izquierdo del río Amazonas. Aunque sus aguas se asemejan más a un té fuerte y solo parecen completamente negras a la distancia, obtienen ese color oscuro debido al ácido húmico. Cuando las plantas que contienen fenol se descomponen solo de forma parcial, dejan atrás este tono similar al del té. Algunas personas creen que los ríos de agua negra no pueden ser productivos, pero el río Negro ayuda a grandes industrias pesqueras y tiene lugares donde las tortugas van a poner sus huevos. En el siglo XVII, los exploradores no encontraron muchas comunidades indígenas a lo largo del río, pero probablemente esto no tenía que ver con su productividad, sino más bien con enfermedades y conflictos. Hay alrededor de 700 especies de peces documentadas en la cuenca del río Negro, incluyendo al menos 100 que no encontrarás en ningún otro lugar. Un montón de esos peces terminan en acuarios, como el muy popular tetra cardenal.
Existe un canal que conecta el Río Negro y el Orinoco, otro río importante de Sudamérica. Muchas especies acuáticas intentan moverse entre los ríos, pero solo las más resistentes pueden manejar la mezcla de tramos de agua negra y agua clara en ese canal. Hay un arroyo único en Wyoming que desemboca tanto en el Océano Pacífico como en el Atlántico. Comienza en lo alto de la cordillera Tetón y luego se divide en dos ramificaciones. El arroyo Pacífico se une al más grande río Snake, que se fusiona con el río Columbia, y finalmente llega al Océano Pacífico. El arroyo Atlántico se dirige hacia el este y fluye hacia los ríos Yellowstone, Missouri y Mississippi, y finalmente desemboca en el Golfo de México. Si conectas en un mapa las cuencas hidrográficas de los dos arroyos, obtendrás una única línea azul entre Oregon y Luisiana. Los exploradores que buscaban el paso del noroeste entre los dos océanos nunca supieron que podrían haber usado el arroyo. Solo necesitarían barcos realmente pequeños. Algunos científicos creen que las truchas degolladas conocían esta ruta mucho antes que las personas. Lograron migrar del río Snake al Yellowstone, probablemente usando el arroyo Two Ocean. Cada verano, el caño Cristales en Colombia se transforma en un arco iris líquido o en el río de 5 colores. Durante este periodo y hasta el final del otoño, las condiciones allí son simplemente perfectas para que el lecho del río se tiña de rojo brillante, amarillo, verde, azul y negro. Hay que agradecer a ciertas plantas acuáticas que crecen en el río un tipo especial de alga por toda esta belleza. Durante la temporada de lluvias, el río fluye rápidamente y el sol no puede alcanzar estas plantas. Cuando llega la temporada seca, no hay suficiente agua para alimentarlas. Por lo tanto, el tiempo entre temporadas tiene las condiciones perfectas para este espectáculo colorido. No hay otro lugar en el mundo con algo similar, así que en cierto momento la cantidad de turistas que querían verlo se volvió tan grande que los científicos se preocuparon de que pudiera ser perjudicial para este punto crítico de biodiversidad. La zona alberga especies raras de animales, aves y plantas. Ahora hay senderos de ecoturismo y horarios de apertura estrictos para los visitantes.